Buenas tardes. Proseguimos con la audiencia de juicio oral en el presente asunto seguido contra la doctora Norela Costa Tenorio, radicado 2011-013200. Continuamos con el contrainterrogatorio a cargo del señor fiscal, quien entonces en un momento se le concede la palabra para que prosiga. Estando presente la señora procesada en la silla de testigos, nuevamente se le imponen sus derechos al silencio, a no declarar contra sí misma y a que en el curso del interrogatorio o contrainterrogatorio que le está formulando el fiscal, al derecho a guardar silencio cuando lo considere para sus intereses, conforme todas las lecturas que se hicieron esta mañana y las cuales le reiteramos su contenido. Le pregunto nuevamente, ¿desea seguir declarando? Sí, señor magistrado. Bueno, en esas condiciones que continúa su testimonio, le recuerdo que lo hace bajo la grave del juramento ya prestado al inicio de esta sesión del día de hoy. Sí, señor magistrado. Prosiga, señor fiscal. Dejo constancia, pues está el fiscal, la defensa y los intervinientes Ministerio Público y abogado de víctimas. Siga, señor fiscal. Gracias, honorable maestro. La Fiscalía, para seguir el contrainterrogatorio, solicita que le sean permitidas las evidencias 20, 22, 23 y 26, evidencias de la Fiscalía, al igual que las carpetas ya señaladas donde están los dictámenes periciales. Sí, autorizado, señor fiscal. Entonces gracias. Ya por el tribunal se le hará entrega de evidencias 20, 22, 23 y 26. Se le entregan para que haga uso de las mismas en su contrainterrogatorio con previo conocimiento o traslado a la contraparte y a los intervinientes. En declaración que ha rendido usted en este recinto, indicó que se designó en su momento a César Lot Abadía Saavedra para nuevo dictamen, que se había designado uno de Cali y no de Buga, porque el apoderado de INCO decía que los de Buga no eran los más idóneos, no son evaluadores normales y deben estar inscritos en lonja, y que debían tener especialidad en lonjas, en los trámites judiciales, y indicó además que en los trámites judiciales, si se agota la lista de auxiliares de la justicia, pueden solicitar a otro distrito y por eso se acudió a Cali. En este caso que nos ocupa, se agotó la lista de auxiliares de la justicia que habían para Buga, para designar al señor Abadía Saavedra. En su totalidad, no. En este juicio declararon, entre otros, los doctores José Ramón Pérez Chicue y el doctor Norberto Sanabria Santos. Y
indicaron en su declaración, a su largo de su declaración, que en ninguna parte del país, que solo en Buga, al ordenar la expropiación de un inmueble donde funcione un establecimiento de comercio, reitero, en Buga, dijeron ellos, se conoce decisión que incluye los intangibles de goodwill, know-how, negocio en marcha, ventaja de la cosa hecha, marca, etcétera, propios de un establecimiento de comercio. Si usted conoce otras decisiones que así lo hayan dispuesto, puede darnos radicados, despachos judiciales, nombre de las partes que usted sepa que ha ocurrido la inclusión de intangibles en otros procesos de expropiación. Objeción, señores magistrados, eso no fue tema del interrogatorio directo. Escúcheme, sí fue tema, en la parte final. No, no lo que dijeron los testigos, lo que dijo un documento. Como la procesada en su directo pues fue interrogada sobre las razones por las cuales incluyó intangibles y dio muchas como jurisprudencia, como interpretación de normas, el tribunal encuentra que esta pregunta es válida. Por consiguiente, si la desea responder, puede hacerlo, señora procesada. Decisiones de otros juzgados en otras ciudades, en otros países, en un caso tan particular como este, no conozco. Usted ha indicado en este juicio que lo que dijo la Fiscalía en la acusación era lo mismo que dijeron los apoderados del INCO y los procuradores que intervinieron en este caso, bajo los parámetros del Acuerdo 1518 de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura, de los fallos de tutela de primera y segunda instancia por el Tribunal de Buga y la Corte Suprema de Justicia para este caso, el fallo de tutela T638 de 2011 de la Corte Constitucional, y que finalmente todos están equivocados. ¿Eso es así? ¿Sí o no? Sí. Usted ha insistido para incluir los intangibles tantas veces mencionados, se debe tener en cuenta que para este caso, por existir un establecimiento de comercio en el inmueble, se tenía como unidad económica. Es decir, usted mezcla el inmueble con el establecimiento de comercio para avaluar el inmueble más la indemnización, ¿sí o no? No. En el proceso civil de expropiación que nos ocupa, ¿se tuvo en cuenta algún tipo de indemnización laboral, sí o no? Si están en las experticias, sí. ¿No recuerda? Sí, hay una indemnización laboral en alguna de ellas.
¿Recuerda usted esa indemnización laboral respecto al periodo de tiempo en que se tasaron? ¿Cuánto tiempo abarcó? No, no lo tengo muy presente. Dijo usted aquí en audiencia que no es cierto que el lucro cesante sea a partir de la entrega del bien, cuando se causa, sino que es a partir del proceso de expropiación. ¿Qué norma dice expresamente eso, doctora? Que el lucro, no le entendí su pregunta. Aquí afirma usted que el lucro cesante, que no es cierto que el lucro cesante se dé a partir de la entrega del bien, objeto de expropiación, sino que se causa es a partir del proceso de expropiación. Pues a partir del proceso de expropiación es cuando se hacen las experticias y se dispone a hacer los avalúos. Entonces, más concreto, ¿a partir de cuándo se empieza a dar el llamado lucro cesante? A partir de que se hagan las experticias. Si eso es como usted lo afirma, que sea a partir de que se den las experticias, no importa si el bien, establecimiento de comercio especialmente, continúa funcionando durante el proceso para el lucro cesante. No, porque el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil dispone que la realización del avalúo y de la indemnización debe realizarse antes de la entrega. No dice en absoluto que sea después de la entrega. Usted ha indicado que el dictamen de la lonja de Cali, presentado para enajenación voluntaria, no cumplía con los requisitos legales. La pregunta es, ¿esa experticia de la lonja de Cali ingresó al proceso de expropiación, sí o no? Sí. Como ese experticio de la lonja de Cali ingresó al proceso de expropiación, la pregunta es si fue puesto a disposición de los diferentes peritos nombrados por el juzgado o qué documentos fueron puestos a disposición si no se le puso este. No se puso esa pericia a disposición de los peritos porque la ley no dice que haya que colocarla. Es decir, concluyo, de acuerdo a su respuesta, que los peritos que hicieron los avalúos en este proceso no conocieron el experticio de la lonja de Cali, no lo vieron. ¿Está dentro del expediente? ¿Y los peritos tenían a disposición el expediente? Claro. Dentro de las evidencias que ingresó la Fiscalía, especialmente la evidencia número 20, que es la tutela presentada por el doctor Edgar Sanabria Melo, la 22, que es el fallo de tutela de primera instancia por el tribunal, la 23, que es la aclaración de voto del tribunal de Buga, y la 26,
que es el fallo de tutela de segunda instancia. Para efectos de poder hacer interrogatorios sobre contrainterrogatorios respecto de estos fallos de tutela, solicito a la sala autorización para colocar de presente estas evidencias 20, 22, 23 y 26 que he mencionado, previo traslado a las partes. Proceda. Bueno, hablando de los fallos de tutela de primera y segunda instancia que he mencionado, se le pregunta a la señora juez qué documentos le fueron puestos a su disposición. Donde están marcados 20, 22, 23, 26. 20, escrito de tutela del 14 de octubre del 2009. Providencia del Tribunal Superior de Buga del 30 de octubre del 2009, magistrada ponente Luz Ángela Rueda Acevedo. 23, aclaración de voto del 30 de octubre del 2009. 26, providencia de Corte Suprema de Justicia del 12 de enero del 2010, magistrado ponente Pedro Octavio Munar Cadena. Bueno. Respecto a esas tutelas de primera y segunda instancia, usted afirmó que las experticias fueron invalidadas por el tribunal, más no por la Corte en la segunda instancia. ¿Eso es así? Sí. Bueno. ¿Puede usted indicar con fundamento en esas dos decisiones que tiene a su disposición dónde la Corte revivió las experticias que el tribunal había invalidado? El Tribunal Superior de Buga, en su providencia del 30 de octubre del 2009, en su parte resolutiva, en el punto segundo, manifiesta dejar sin efectos los avalúos realizados dentro del proceso, así como las providencias emitidas con relación a los mismos. En consecuencia, se ordena se rehaga la actuación en el término de 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, ordenando la realización del avalúo de conformidad con el artículo 21 de la Ley 56 de 1981. Esta fue la razón por la cual el Tribunal Superior dispuso que dejaba sin efectos los avalúos porque se tenía que aplicar en la etapa de avalúos
el artículo 21 de la Ley 56 de 1981. Dice la providencia de tutela de segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia del 12 de enero del 2010. En su parte de decisión, en mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes por las razones expuestas en la parte motiva la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en precedencia. Si nos devolvemos a la parte motiva de la sentencia de la Corte, Pila. página 7 de la providencia de la Corte dice, en efecto, el Tribunal de Primera Instancia sostuvo como soporte de su decisión favorable al actor que desconoce la juez la normatividad prevista en el artículo 21 de la Ley 56 de 1981 que reza, abre comillas, empero, este cúmulo de normas fueron expedidas sobre obras públicas de generación eléctrica y acueductos, sistemas de regadío y otras, y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras. Hace notar la Sala, luego, sin titubeo alguno, las disposiciones invocadas por el fallador de primera instancia, que aluden ciertamente a expropiaciones y servidumbres de bienes, pero para el propósito específico allí regulado, o sea, la generación eléctrica, acueductos, regadíos y otras. Síguese entonces que las normas aplicables al asunto objeto de estudio no son precisamente las memoradas por el tribunal. Teniendo en cuenta esta consideración de la Corte Suprema de Justicia y unida
porque no se puede estudiar aisladamente o considerar así, de que en su parte de decisión confirma en todas sus partes por las razones expuestas por la parte motiva. Entonces el juzgado consideró que la Corte estaba diciendo que la Ley 56 de 1981 en su artículo 21 no era aplicable. Y como no era aplicable, como textualmente lo está diciendo así, entonces no tenía que rehacerse toda la etapa ni quedaban nulos o sin validez las experticias. Seguidamente, en la misma providencia, la Corte en adelante se ubica en la experticia del señor Jorge Enrique Posada Salazar, conforme a la lectura de la misma que se hizo en audiencias pasadas, y concluyendo que el juzgado había incurrido en una vía de hecho con respecto al goodwill, a la marca, al know-how, al valor en marcha, y que requería que se hicieran unas aclaraciones. El juzgado entendió que así lo dispone la Corte cuando dice de que se rehaga el dictamen por parte del señor Posada Salazar, y así lo enuncia y lo menciona, que la etapa que debía rehacerse era la del perito Posada Salazar conforme los parámetros sentados en la providencia de la Corte, porque ahí mismo se concluyó que era enfática que no se aplicaba la Ley 56 del 81 en su artículo 21. Igualmente, en razón a que se generó una confusión y existían desacatos sobre este asunto, el juzgado o esta funcionaria le elevó una petición a la Corte para que, si fuera posible, le aclarara esta situación, tal como se explicó en audiencias anteriores, y la Corte le contestó a esta funcionaria que debía remitirse y considerar los parámetros sentados en esta providencia de segunda instancia. Es decir, de acuerdo a lo que usted ha leído de esa decisión de segunda instancia, usted interpretó, pero la Corte no lo dice de manera clara y concreta. ¿O hay alguna parte que lo diga expresamente? Pues la Corte, acabo de leer donde dice que quedan válidos los dictámenes. síguese entonces que las normas aplicables al asunto objeto de estudio no son precisamente las memoradas por el tribunal. Bueno, queda claro que no indicó eso. Objeción, señores magistrados, ya lo dijo el fiscal, pero que no haga ese tipo de comentarios que son propios de una alegación final y no es correcto hacerlo, ético. Como no estaba preguntando o contrainterrogando, pues no hay objeción, pero sí hay observación del tribunal conforme lo pide el señor defensor. Vaya usted pensando en sus observaciones sin expresarlas en voz alta para sus alegatos, señor fiscal. Sí, señor, así será. Cuando el fallo de la Corte Suprema, ese fallo de segunda instancia, de tutela, dice que en lo relacionado a la experticia sobre intangibles, know-how, goodwill, marca, etcétera, requería explicaciones, soportes. Se le pregunta si en alguna parte la Corte dijo que esos intangibles debían ir en el avalúo de inmuebles a expropiar. No.
Conforme al fallo de tutela del 12 de enero de 2010 de la Corte Suprema, ¿usted ordenó nuevo dictamen? Se requirió al perito para que diera cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. Según usted, lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, ¿era un nuevo dictamen o era una aclaración? Un nuevo dictamen. Entonces, ¿ordenó nuevo dictamen, sí o no? Sí. Cuando usted ordena un nuevo dictamen, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, no hay ningún impedimento para nombrar el mismo perito que ya había rendido una experticia en ese mismo caso. Teniendo en cuenta la parte emotiva de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el juzgado le dio cumplimiento y simple y llanamente se limitó a lo que la Corte dijo, que el perito Posadas Salazar rehiciera la etapa. ¿Pero hay alguna norma que le impida eso en el procedimiento civil? O sea, que un perito que ya rindió experticia vuelva a rendir dictamen en el mismo caso por las mismas cosas. Sí, no debe hacerse. Gracias. Doctora, en la parte final del fallo de tutela del 12 de enero de 2010 de segunda instancia en la Corte Suprema, diga con claridad, ¿dónde dice que el dictamen que requería la Corte rehacer debía rendirlo Posadas Salazar? Así de manera expresa, ¿dónde está eso? En la parte resolutiva no está. Si en la parte resolutiva de ese fallo de tutela de segunda instancia del 12 de enero de 2010 no está que debe rehacer ese dictamen el mismo señor Posadas Salazar, ¿por qué designó a Posadas Salazar? Objeción, esa es una pregunta confusa porque está afirmando el testigo. Perdón, la fiscalía, que la testigo dijo que Posadas Salazar no era la persona que había la Corte ordenado que rehiciera la pericia, señores magistrados. Que responda, por favor, si bien lo desea, señora procesada. La parte de la decisión de la prudencia de la Corte dice que confirma por las razones expuestas en la parte emotiva. Y en la parte emotiva, como anteriormente se leyó, dice que el perito debe rehacer la experticia y siempre hace referencia en su parte emotiva al señor Salazar. ¿Puede indicarnos, doctora, la parte emotiva a la cual usted refiere expresamente qué dijo la Corte? Página 8.3.2. La Corte se ubica en la pericia del señor Posadas Salazar y dice:
No obstante lo anterior, el dictamen que la juez de conocimiento del proceso de expropiación decidió adoptar como parámetro a defecto de la indemnización a que hay lugar, alberga deficiencias de tal magnitud que la funcionaria no podía dejar de observar y subsecuentemente adoptar los correctivos del caso. Ciertamente la juez acusada dispuso acoger como definitivo el dictamen pericial del señor Posada Salazar. Seguidamente dice, por ejemplo, con respecto al goodwill, se debía establecer por el experto, y acababa de decir que era el señor Posada Salazar, qué bienes incorporales pertenecían al establecimiento de manera concreta, y así en todo su párrafo habla del goodwill, el valor en marcha y la marca. En el párrafo final de la página 9 dice, igualmente imponíase una explicación y justificación del por qué fue tasado un lucro cesante atendiendo la proyección de vida de los propietarios. Asimismo, tal proceder devenía imperativo para la juez frente a las respectivas indemnizaciones en general. Y seguidamente, en la página 9, en su parte final, dice, en estas circunstancias no hay posibilidad alguna de validar lo actuado por el juzgado accionado y, contrariamente, dada la vida de hecho en que se incurrió, corresponde rehacer dicha etapa procesal, para lo cual el experto, y el único experto al cual se había referido la Corte era el señor Jorge Enrique Posada Salazar, deberá presentar su concepto con observancia estricta de las normas que gobiernan la materia y la juez velar porque las mismas se cumplan conforme lo estatuido en esta providencia. Doctora Norela, cuando la Corte dijo que se debía rehacer por el experto, ¿no está hablando en términos generales de los expertos, de los peritos? Pregunta especulativa. Al lugar. Cuando la Corte dijo por el experto, ¿subrayó que se trataba de Posada Salazar? Había mencionado al señor Posada Salazar y única y exclusivamente se refirió al dictamen acogido para el momento, y el momento era el del señor Jorge Enrique Posada Salazar, y así se enunció en la providencia de la Corte. Solicito autorización a la sala para tomar la evidencia puesta de presente a la testigo. Proceda, señor fiscal. Cuando la Corte dice en ese fallo del 12 de enero, dice en la página 10 al finalizar, en esas circunstancias no hay posibilidad alguna de validar lo actuado por el juzgado accionado, ¿interpretó usted que las experticias fueron validadas por la Corte? Entendió el juzgado, y así también lo entendió el tribunal en vía de desacato, que solo debía rehacerse
la etapa con el señor Jorge Enrique Posada Salazar. Igualmente, leyendo la totalidad de la partecita esa final de la página 10, que indica que empieza en las circunstancias, en esas circunstancias no hay posibilidad alguna de validar lo actuado por el juzgado accionado y contrariamente, dada la vía de hecho en que se incurrió, corresponde hacer dicha etapa procesal. Cuando dijo eso la Corte, que se incurrió en vía de hecho, ¿a quién se refiere? Pues al juzgado. Gracias. Para continuar, solicito la otra evidencias que mencioné, que contienen los dictámenes periciales. Se le facilita, señor fiscal, evidencias contenidas en el número cuaderno 4 de evidencias. Igualmente el cuaderno 8 de evidencias y el cuaderno 6 de evidencias, que según el señor fiscal, pues son las que contienen las experticias, los avalúos del proceso de expropiación. Dentro de los documentos o papeles contables, como lo indicaron en su oportunidad, para los distintos avalúos por parte de los peritos designados por su despacho, fueron presentados, entre otras, declaraciones de renta. En la mañana se le preguntó si esas declaraciones de renta a quién pertenecían. Y usted contestó que pertenecían a Ángel Jaime Grajales y al Parador de Buga. Entonces, solicito la autorización a la sala para presentarle, dentro de las evidencias que están mencionadas, la declaración de renta que he puesto de mención. Pero hay otro lado a contraparte e intervinientes. Se lo solicita la testigo, verifique qué documentos se le han puesto a su disposición.
Prueba 77, prueba documental 77. En 3 cuadernos. Bueno, dentro de lo que señalé hay una declaración de renta que las marqué para que las revisara. ¿Puede usted indicarnos esas declaraciones de renta a quién corresponden? Ángel Jaime Grajales Santa. En los otros cuadernos, igualmente le indiqué unos folios de unas declaraciones. Ángel Jaime Grajales Santa. Y en el otro, Ángel Jaime Grajales Santa. bueno, como se trata de documentos que hacían parte de lo que se le fue puesto a disposición de los peritos para efectos del dictamen pericial, además de la declaración de renta del señor Ángel Jaime Grajales Santa, ¿existió alguna otra declaración del parador de Buga, como usted lo mencionó esta mañana? Está Ángel Jaime Grajales Santa, parador de Buga, con NIN número 2 millones y algo por el estilo. ¿En qué documento? En los soportes de la contabilidad. Efectivamente, ¿qué documento? ¿Una declaración de renta u otra clase de documento? Los estados financieros. A simple vista aquí, pues. Sí, sí. Ahora, si requiere tiempo para revisar, no hay problema. Para pensar, no. No, para revisar, digo. Están las declaraciones de renta a nombre del señor José Ángel Jaime. Del señor Ángel Jaime Grajales Santa. Ahí están las declaraciones. Es decir, del parador de Buga no existe declaración de renta. No. ¿Supo usted o dentro de la experticia se indicó por qué el parador de Buga no declaraba renta? Porque el señor Ángel Jaime Santa es el propietario del parador de Buga.
¿Supo usted si esos estados contables fueron presentados por el parador de Buga ante la Cámara de Comercio en alguna oportunidad? No sé. Usted ha indicado que la Corte, en el fallo de tutela del 12 de enero, indicó que habían unas falencias que se debían corregir de ese dictamen del señor Posada Salazar. Sin embargo, usted ordenó nuevo dictamen y no ordenó ampliación o aclaración. ¿Por qué? No se consideró. El apoderado de INCO tampoco lo solicitó. Usted indicó que sí había una prohibición legal para designar a un perito que ya había rendido dictamen anterior en ese mismo caso. ¿Esa prohibición es la contemplada en el artículo 9, numeral 2 del Código de Procedimiento Civil? Pues no recuerdo muy bien el texto, pero habría que leerlo. Solicito a la sala autorización para colocarle presente esa norma. Proceda. ¿Qué parte, señor fiscal, del noveno? Numeral 2, creo. Numeral. ¿Qué dice el artículo? Artículo 9. Designación, aceptación del cargo, calidades y exclusión de la lista. ¿A qué cargo se refiere? Auxiliares de la justicia. Para la designación, aceptación del cargo, calidades y exclusión de la lista de auxiliares de la justicia se observan las siguientes reglas. Segundo. Aceptación del cargo. Todo nombramiento se notificará por telegrama enviado a la dirección que figura en la lista oficial y en este se indicará el día y la hora de la diligencia a la cual deban concurrir. Copia debidamente sellada por la oficina de telégrafo respectiva se agregará al expediente. Lo anterior sin perjuicio de que dicha notificación se pueda realizar por otro medio más expedito, de lo cual deberá quedar constancia en el expediente. En la misma forma se hará cualquiera otra notificación. El cargo de auxiliar de la justicia es de obligatoria aceptación dentro de los 5 días siguientes al envío del telegrama correspondiente o a la notificación realizada por cualquier otro medio, so pena de que sea excluido de la lista, salvo justificación aceptada. Los peritos deberán posesionarse dentro de los 5 días siguientes a la aceptación. Si la persona designada estuviere impedida para desempeñar la función, se excusare de prestar el servicio, no tomare posesión cuando fuere el caso hacerlo,
no concurriere a la diligencia o no cumpliere su encargo dentro del término señalado, se procederá inmediatamente a su relevo. ¿Eso es todo lo que dice el numeral segundo? Eso es todo lo que dice el inciso segundo y continúa el inciso tercero que dice designación y calidades. ¿Sigo leyendo? Permítame un momento el código, por favor. La norma clara. Proceda, señor fiscal, a retomar la ley que está siendo leída. El punto 1b, ¿se lo puedo leer? Artículo 9, numeral primero, inciso B. La designación será rotatoria de manera que la misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez, sino cuando se haya agotado la lista. Empero, si al iniciarse o proseguirse una diligencia faltaren los auxiliares o colaboradores nombrados, podrá procederse a su reemplazo en el acto con cualquiera de las personas que figuren en la lista correspondiente y estén en aptitud para el desempeño inmediato del cargo. Cuando en el respectivo despacho faltare la lista, se acudirá a la de otro del mismo lugar y en su defecto se hará la designación con personas debidamente calificadas para el oficio. Es decir, esa provisión a la que usted se refirió, ¿es esa la que acaba de mencionar? Pues sobre la designación de un segundo perito sobre el mismo, de acuerdo a lo que dice aquí a su pregunta, sí. Conforme a esa disposición del Código de Procedimiento Civil que ha mencionado, ¿podía designarse al señor Posada Salazar para este nuevo dictamen? Sí. ¿Contrariando esa norma? No. Usted indicó en una de sus respuestas que la Corte, en la decisión de tutela del 12 de enero de 2010, había ignorado el artículo segundo, numeral 9, Código de Procedimiento Penal. Objeción, eso no lo dijo la testigo y no fue materia tampoco el interrogatorio e insiste en ese punto el Estado. Rehaga, señor fiscal. Usted puede informar a la sala por qué el perito Posada Salazar en ese nuevo
dictamen, como usted ordenó, tituló ese trabajo que él hizo como ampliación de concepto pericial? No sabría decir por qué el perito colocó ese término. Cuando el juzgado recibe el dictamen pericial y su título dice ampliación del concepto pericial, el juzgado requirió al perito para que clarificara esa situación, ¿o no? No. ¿Supo usted con claridad cuando en el fallo de enero 12 de 2010 la Corte indicó que usted había incurrido en vía de hecho, supo usted concretamente a qué se refería la Corte Suprema? Sí, al acogimiento de la experticia del señor Jorge Enrique Posada Salazar, porque así lo menciona la Corte en el texto de su providencia. Cuando se ordena ese nuevo dictamen para que volviera a hacerlo el señor Posada Salazar, ¿verificó usted los cambios que hubiese introducido el mismo perito Posada Salazar entre el rendido y el vuelto a rendir? Sí. ¿Qué cambios notorios tenía? Conforme se planteó en la sentencia de la Corte, el perito hizo un nuevo trabajo y el cambio fue tan notorio que su experticia tuvo un valor diferente. Entrar a determinarle puntualmente, pues no, me remito a la decisión que tomé en su oportunidad
pues no recordaría puntualmente al hacer el análisis, pero me remito a lo que se planteó en la providencia. Cuando el tribunal y la corte indicaron que había que rehacer el procedimiento, lo relacionado con el experticio, y se ordena nuevo dictamen, ese dictamen nuevamente por Posada Salazar, en cuanto a la validez de los mismos, ¿no quedaría como el primer rendido? No. ¿Por qué? Porque no es el primero del proceso. El primer dictamen que se hizo en el trámite de proceso de expropiación, como ya lo dije, fue el del señor Álvaro Zárate Cruz. Pero si la corte lo invalidó. No. Objeción, esa es la conclusión del testigo, perdón, de la fiscalía, no del testigo, señores magistrados. Sí, señor fiscal. Reformule. Cuando la corte indicó que se habían incurrido en unas falencias y por eso se había incurrido en vía de hecho por parte del juzgado, ¿había alguna diferencia con los anteriores dictámenes? Es decir, ¿los anteriores dictámenes sí cumplían con todos los parámetros? Conforme lo dije en las providencias de cada uno de los dictámenes cuando se acogieron o cuando se acogió la experticia y se hizo el análisis, sí, me remito a las decisiones ahí planteadas. ¿Y conforme a lo que dijo la corte? Sobre que se rehiciera la etapa, pues así lo cumplió el juzgado. No, sobre las falencias que tenía ese dictamen de Posada Salazar, me refiero. Pues dándole cumplimiento a la sentencia de la Corte, el juzgado requirió al perito y le entregó copia de la sentencia de la Corte para que procediera como decía la Corte en su providencia. Así lo hizo. Si lo que ordenó la Corte se cumplió a cabalidad, nombrando, designando nuevamente al señor Posada Salazar, quien emitió ese dictamen que él llamó ampliación. Si eso cumplía todos los parámetros, ¿por qué nombrar a Mejía López? Esa pregunta es confusa. Estamos ubicando o a Posada o a Mejía, pero ahora pregunta por los dos. En el contexto de la problemática que se plantea acá y sabiendo que el de Mejía fue el acogido, pues la pregunta tiene validez. Si quiere, responda, señora procesada. La situación con el señor Posada se decidió por vía de desacato en razón a los incidentes propuestos por el apoderado de INCO y fue el Tribunal Superior de Buga quien dijo que esa actuación asumida por el juzgado y el entendido que le había dado a la sentencia de la Corte, así era. Por eso no abrió incidente de desacato. Creo que no me entendió la pregunta. Yo lo que pregunté es que si el dictamen de Posada Salazar, el nuevo dictamen, según el juzgado, por disposición de la Corte Suprema el 12 de enero de 2010, si ese dictamen
cumplía todas las expectativas legales dispuestas por la Corte, ¿por qué nombrar a Mejía López? ¿Qué necesidad había? Hay una providencia y me remito a ella donde el juzgado sentó todos los parámetros el por qué procedía a nombrar al señor Mejía López. Usted indicó que para acoger como definitivo el dictamen de Mejía López, se soportaron, ese dictamen se soportó en declaraciones de renta, que ya vimos que era de Ángel Jaime Grajales, los estados financieros, balances generales, dijo usted que certificados de valuos catastrales, incluso mencionó uno allegado por el doctor Pérez Chicue cuando era abogado de una de las partes, que nunca se tacharon tales documentos como falsos y que el despacho no podía ir más allá de lo documentado por la DIAN y por la contabilidad. Algunos de los documentos de la DIAN o de la contabilidad que expuso el perito como soportes de lo que él obtuvo, en alguno de esos documentos se mencionaban los intangibles. No. Usted indicó igualmente que la legislación vigente en lo que tiene que ver para avalúos es muy cerrada, dijo usted, así calificó. Si esa legislación es muy cerrada y que precisamente no habla de intangibles, ¿por qué se ingresaron los intangibles? Sí, el testigo realmente nunca dijo que esa legislación era cerrada. Reformule.
usted ha indicado en varias oportunidades que para efectos de la indemnización hay en este caso que tener en cuenta el concepto de unidad socioeconómica, ¿sí o no? Sí. Bueno. Para usted, ¿qué consiste en una unidad socioeconómica? Ese concepto se plasmó providencias anteriores, tal como lo expliqué, conforme al plan de desarrollo para proceso de expropiación que tenía el INCO en su momento y se definió ello en razón a como lo tiene consignado en el plan de desarrollo INCO, y me remito a ese concepto que se dijo en ese momento en una de las providencias que fue leída aquí. Honorables magistrados, esta tarde al comienzo de la audiencia, antes de que empezara la audiencia, pues manifesté aquí en la sala, pero especialmente la secretaria, en presencia del defensor, situación del problema de salud que tengo, es decir, de la alta ansiedad debido al estrés. Por eso al mediodía me comuniqué con la psiquiatra que me está atendiendo y me sugirió tomar un medicamento que acudí allí a dos droguerías que me dijeron que lo conseguí allí en la Supercundi con Superval, eso, allí en la esquina. Me dijeron que sí lo conseguían, que era difícil de conseguir, pero que ellos me lo conseguían para más tarde. Eso fue sobre las 2 de la tarde. Y que debo tomarlo, me indicó la psiquiatra, en razón a que por mis altos niveles de colesterol y triglicéridos, la ansiedad y el estrés pueden causarme un mayor daño en la salud. Y me recomendó la psiquiatra, además de tomar este medicamento, hacer ejercicio. Pues con el debido respeto y obviamente con el ánimo de acudir a esa situación, respetuosamente solicito a la sala, y ya son las 4:16 de la tarde, pues quise avanzar porque pues me interesa avanzar con este tema para dar por terminado el contrainterrogatorio y terminar ya el debate probatorio, pero sí realmente estoy alterado en estos momentos y pues requiero tomar ese medicamento que me recomendó la psiquiatra que me atiende. Igualmente, honorables magistrados, con el ánimo de mejorar ese estado de salud, sobre el cual no quiero incapacitarme, porque podría pues yo irme a la clínica y que me incapaciten, pero esa no es la intención mía, pero porque, repito, quiero que terminemos este contrainterrogatorio para el debate probatorio. Solicito respetuosamente a la sala, de ser posible, que suspendamos esta diligencia en estos momentos y la continuemos mañana en la primera hora de la tarde en que ustedes dispongan, para efectos Primera hora de la tarde. de la tarde. Por eso, porque es que la psiquiatra, repito, me recomendó incentivar el ejercicio para este efecto de bajar la ansiedad y el estrés, además del medicamento, y pues quisiera ir a gimnasio para tratar de bajar esta ansiedad y este estrés. Entonces pues podría eso abarcar pues las horas de la mañana y ya en la tarde estaré dispuesto para, en lo posible, concluir este contrainterrogatorio en el día de mañana, honorables magistrados.
¿Tiene algún soporte médico que nos permita tomar una decisión con base en lo que usted dice, señor fiscal? Sí, señor. Por favor, acérquelo al estrado. El señor fiscal acerca al estrado una fórmula de la doctora Marcela Navarro, médica psiquiatra neurofeedback, Universidad Javeriana, de julio 23 de 2018, a nombre de Germán Arias. Hay una relación de 3 medicamentos y su correspondiente posología. Y por la parte de atrás, pues igualmente hay otras recomendaciones de productos como de índole naturista que se entienden también corresponden al doctor Germán Arias en su condición de paciente por su padecimiento. Con copia de esta fórmula que se allega a la actuación, el tribunal suspende el curso de esta sesión de juicio oral hasta mañana, día de mañana, 26 de julio del corriente año, para continuarla a las 2 de la tarde. Quedan notificados en estrados y muchas gracias.